vivo, esto es la televisión pública pampeana, como todos los miércoles a las 10 de la noche, La Parte y del Todo, el programa que intenta poner en debate temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Hoy va a estar con nosotros el expresidente, actual miembro del Consejo de Administración y miembro de la Comisión de Apoyo a la CPE, Oscar Nocetti. Vamos a hablar del procedimiento de retiro de postes que ilegalmente el multimedio Clarín instaló en la ciudad de Santa Rosa. Va a estar también Ignacio Marotti, él es el titular de la Asociación Empresaria Hoteleros Gastronómicos de La Pampa. Vamos a hablar cómo está el sector, cómo se ha ido adaptando la demanda de sitios gastronómicos con la crisis económica que ha desatado el gobierno de Milei. Pero ahora estamos con Antonio Curciarello, él es el ministro de Conectividad y vamos a hacer un balance del año. Buenas noches, Tony. Hola, Leo, ¿cómo te va? Vamos a hacer un balance del año, pero en algún momento se habló de que había una asociación con Huawei. ¿Qué fue lo que pasó con eso? No, a ver... Recuerdo que fue algo que causó mucha... impacto, porque Huawei es la empresa mayor de celulares, de fabricación de celulares del mundo, ¿no? No solo de celulares, sino de un fabricante de tecnología en general. De 5G, claro. Y no solo de celulares. Como recordarás, tuvimos reuniones y encuentros con la embajada china, que encabezó tanto el embajador chino como el gobernador Silioto, y a través de los cuales en Empatel, en alguna de sus inversiones, comenzó y hay... tecnología de Huawei en toda la infraestructura que tiene Empatel. Eso se hizo gracias también a esa apertura que se generó a través del vínculo de la embajada y el gobierno. Y además nosotros habíamos comenzado a transitar no solo con Huawei, sino además con muchos otros fabricantes para analizar y estudiar la posibilidad de tener en La Pampa un prestador más, sería un cuarto de telefonía celular, que producto de todos los análisis y de todas las situaciones que tocó vivir, tanto en el gobierno anterior y desde ya como en este, post-pandemia. Bueno, pandemia, post-pandemia, y después Milei, todo lo que sucedió, bueno, han quedado un poco relegados al punto de que incluso todos los análisis que pudimos hacer daban de una gran dificultad, al punto de decirte una imposibilidad de haber un cuarto operador, sobre todo regional, ¿no? Porque, o sea, un cuarto operador en el cual el Estado provincial y las cooperativas formarían parte, ¿o serían ellos mismos los operadores? No, un cuarto operador a través del cual Empatel, nos proponíamos Empatel, que tiene una composición accionaria entre el Estado, las pymes, y las cooperativas. Eso está frisado, decís ahora, Tony. Eso está frisado, pero porque además no hay posibilidad de obtener este espectro. Eso, y aquello que se había reservado para ARSAT lo siguen teniendo, y por eso también alguna de las el Estado Nacional lo tiene todavía. Claro, lo tiene ARSAT. Es una empresa del Estado Nacional. Pero por eso también la intención del Estado Nacional de privatizar ARSAT, porque claro, ahí hay un activo muy importante, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que incluso el gobernador le ha presentado una carpeta en su momento a Massa como candidato, como una posibilidad que nosotros habíamos, después de tanto análisis y tanto estudio, de eventualmente un cuarto operador a través incluso de ARSAT, con las empresas estatales, con las cooperativas y con ARSAT, teniendo en cuenta que ARSAT tiene 33.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo y ancho del país. En La Pampa nomás, Empatel tiene 2.200 y así otras tantas de empresas provinciales. O sea que por ahora, mientras esté en funciones el presidente Milei y su proyecto privatizador de ARSAT, la empresa pampeana de celulares está de alguna forma en el freezer. Sí, y en esto quiero ser, más allá de todas mis diferencias con Milei, digo, hay otros inconvenientes más allá de no tener espectro, porque podrían incluso sacar a licitar espectro y uno podría participar, pero digo, hay temas de roaming con otras compañías, no solo las tres prestadoras en la Argentina, sino mundial, hay temas de recursos humanos
Por eso nosotros cuando hicimos todo el análisis, después de reunirnos con fabricantes como Huawei y otros más, lo que propusimos y lo que analizamos es que lo que debería plantearse era un cuarto operador nacional. Y no un operador provincial o regional, porque uno, imagínese que vos tendrías una frecuencia, pero vos después te vas, no sé, a Mar del Plata y que necesitas seguir hablando, ¿no es cierto? Claro, el partidario de la empresa nacional de celulares era el delegado de FOETRA en el directorio de ARSAT, Carlos Andrenazzi, un delegado de justamente del gremio telefónico, no el local, sino el de la federación, y era el que tenía el proyecto de hacer con esa frecuencia de ARSAT una empresa nacional. Bueno, pero no es gratis que Milei haya llegado y haya separado a este director, ¿no? No solo eso, sino además su intención. Yo en alguna vez dije, el día que puedan, si es que pueden, privatizar ARSAT, el precio que le pongan siempre va a ser barato, ínfimo, claro. porque no tiene precio, porque tiene un valor estratégico para la Argentina, como lo tiene Empatel en La Pampa o como lo tienen otras empresas estatales en otros lugares, porque esto no deja de ser un negocio desde el punto de vista empresario, pero no deja de ser el derecho de la gente de acceder a telecomunicaciones, y el rol del Estado es garantizar eso, ¿no? Entonces, sí. En esa discusión, y que viene de antes, porque en el gobierno de Macri se intentó, ¿se acuerdan con la ley corta? Que incluso el gobernador Silioto era diputado en aquel momento y que fue uno de los diputados que con mayor fuerza se opuso a intentar quitarle el espectro a el ejemplo más claro es la demora de poner en órbita el ARSAT 3, ¿no? Que iba a ser una especie de Starlink nuestro, y que curiosamente Macri lo detiene, Alberto Fernández lo reactiva, pero no llega, y Milei lo ha frisado porque le iba a hacer competencia a su amigo de Starlink, ¿no? Sí, digo, y además hay una matriz ideológica de esto de todo lo que signifique soberanía, de todo lo que signifique desarrollo local. Bueno, están en las antípodas, está a la vista de todos. Sí, es el topo que viene a destruir el Estado, ¿no? El topo que lo destrozó, lo está destruyendo. Lo está destruyendo. Tony, ¿qué pensás del desembarco de Clarín, de la manera que lo ha hecho en Santa Rosa, instalando los postes a donde sin ningún tipo de autorización? ¿Cuál es la mirada desde el Ministerio de Conectividad? Creo que, en primer lugar, uno creo que muestra la hilacha ya nomás lo que son, para aquellos que no lo pueden visualizar de lo que vienen haciendo en otro lado. Lo tienen acá cerquita, que es lo que hicieron. Desembarcaron sin ningún tipo de autorización, pusieron postes, se extendieron más allá de la presencia que ya tenían por otros servicios, al punto tal de que hoy se bajaron algunos postes que ya de los muchos que hay que tienen que seguir y sacando. Sin presentar los papeles, porque todavía no tienen autorizada la fusión Telecom-Telefónica. Sin embargo, ellos vienen acá como dueños de Telefónica, cuando Milei todavía no les autorizó la fusión. No solo eso, yo creo que ahí hay uno de los puntos más relevantes de todo esto y que tal vez tenga la mayor conflictividad de todas, que no solo hay una transacción que ya se efectuó entre las dos empresas, sino que además todavía falta una autorización de esa fusión, hay un dictamen, una recomendación de la Autoridad Nacional en materia de defensa de la competencia que sugiere que no se apruebe. Sí, porque van a ser dueños del 83%, que van a tener posición dominante, y que si eso prosperara, van a tener que desinvertir. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es la historia? Vienen a invertir, en este caso Santa Rosa, pero seguramente en muchos otros lugares del país, cuando posiblemente en la transacción que ustedes hicieron, si se las aprueban, tengan que desinvertir. Vos fíjate qué curioso, Tony, que lo que le dice este gobierno es que van a tener que desinvertir, que era lo que le había mandado hacer la ley de medios, aprobada por amplias mayorías en las dos cámaras, y que Clarín con una cautelar la anuló, ¿no? Que era justamente la que le planteaba que tenía que desinvertir porque estaba en una posición dominante. Y además, no solo eso, y además el otro gran riesgo
es la voracidad empresarial que tienen, que pone en riesgo todo tipo de competencia que pudiera tener, los antecedentes que hay en otras jurisdicciones donde ellos participan del mercado, con precios antidumping. Lo he escuchado incluso a la máxima autoridad hoy de la cooperativa hablar de esa situación, sino además también de la colonización en los ámbitos de la provincia que tienen después de la agenda pública. Y para muestras sobran los ejemplos. Es un montón de provincias donde han intervenido primero con la herramienta por la cual transmiten los mensajes o el contenido, y después con el contenido propiamente dicho. Claro. Digo, y esta es una provincia con pluralidad de voces, con la defensa, con una identidad firme y en constante formación, por ser una provincia de la nueva, una provincialización de 1952. Entonces, hay un riesgo ahí latente que, por supuesto, además le va a poner o pone después a la política en una situación de dificultad, sin duda. Hace un par de semanas presentaron en tu ministerio el portal de transparencia activa. Yo recuerdo algún informe que hablaba de que La Pampa era una de las provincias que menos transparencia tenía respecto a... Esto es un esfuerzo por tratar de solucionar o de por lo menos no estar tan relegados respecto a la facilidad con la que la gente puede tener acceso a la información pública. A ver, esto tiene que ver con hay un Consejo Federal de Transparencia. La provincia de La Pampa no tenía una legislación que de alguna manera regule y garantice ese derecho que tiene la ciudadanía, lo cual no quiere decir que no haya transparencia. Hay un montón de información que se publica y a la cual incluso se podía acceder sin tener la ley. Lo que la ley le da es la garantía a la ciudadanía de poder acceder, y la garantía también, o mejor dicho, y la forma en la cual el Estado tiene que proceder ante esa situación. La verdad es que tenemos una legislación que le ha propuesto el Poder Ejecutivo, que ha sido aprobada por unanimidad, es decir, todas las fuerzas políticas la votaron, fue debatida, fue bien ponderada en varias oportunidades en el Consejo Federal de Transparencia. ¿Existe esto en otras provincias o estamos...? Sí, hay muchas. Te diría que casi todas las provincias tienen ley de acceso a la información. Nosotros además largamos el portal de transparencia activa. ¿Esto qué significa? Que nosotros de una manera ordenada y sistematizada ponemos la información a disposición antes de que nos la pidas. Y por supuesto que si nos la pedís... ¿Y qué información? ¿Y cuál es el portal? ¿Está en el gobierno de la provincia? Claro, está ahí, y la información es la que cada jurisdicción del gobierno va suministrando, y por supuesto tiene una progresividad en la incorporación de información. ¿Y ya han tenido pedidos de acceso a la información? Sí, por eso, pero son dos cosas. Una es la que accede la gente sin necesidad de pedirlo porque ya está la información disponible, y otra es la que pedimos. Sí, llevamos desde septiembre del 24, que fue cuando se sanciona la ley, ya se pone en vigencia a la fecha. Mirá, no me acuerdo, pero creo que algo así como 125 pedidos y su inmensa mayoría todos respondidos. ¿Qué es la ciudadanía pampeana digital? El CIPADI. Mirá, el CIPADI es, primero que nada, es un... Me anoté algunas cosas aquí que están haciendo en el ministerio y que a veces necesitan una cierta explicación. Claro, el CIPADI es el perfil digital que tenemos los pampeanos, que está creado por ley, que tiene su portal, que es cipadi.lapampa.gov.ar, que además también se puede acceder a través de una aplicación, en la cual nosotros nos proponemos una vinculación directa entre la ciudadanía y el Estado a la hora de hacer trámites, de ver beneficios que tienen, de acceder a un montón de herramientas digitales. ¿Eso tiene que ver con el sistema de salud o no? Tiene que ver con los turnos Tiene que ver con muchos sistemas. El de salud, por ejemplo, en el que se tramitan hoy todos los que quieren hacer un trámite digital, un turno online, lo hacen a través del sistema. Del CIPAI. Tiene que ver con el CIPAI. Tiene que ver con los beneficiarios de los programas sociales, que por primera vez en la historia pueden ver sus movimientos, sus saldos se notifican
sus transferencias. ¿Eso es público o cada uno lo tiene? No, cada uno lo tiene. Cada uno con una clave. Con una clave que hay 4 maneras de acceder, con la clave de ARCA o Exafip, con la clave de la Seguridad Social, con la clave de Mi Argentina. O sea, cada pampeano tiene ahí o cada pampeano que tiene relación con el Estado. Cada pampeano que se loguea, hay que registrarse como cualquier acceso a cualquier herramienta digital. Cada vez que uno se accede, tiene a disposición una serie de servicios. Un menú de opciones, claro. Por supuesto que si yo entro no voy a tener programas sociales si no tengo programas sociales. Claro. Pero si tengo, por ejemplo... Pero si me atendí en el hospital, ¿aparezco como usuario del hospital? Exactamente. O si pago los impuestos al automotor, ¿aparezco ahí como deudor o no? Hoy todavía los impuestos no están, pero es progresivo. Pero, por ejemplo, si vos entras y te atendés en el sistema público, tenés todo el historial de tus estudios médicos, tus laboratorios. ¿La historia clínica? La historia clínica es otra cosa, todos tus estudios médicos. La historia clínica tiene también un criterio médico. No se ha difundido mucho esto, ¿no? ¿O es muy reciente? Sí se ha difundido, tenemos más de 30.000 usuarios que lo usan. O sea, el 10% de la población está ahí. Sí, tiene la posibilidad incluso de que personas que tengan a cargo, personas que tengan a cargo personas a cargo, valga la redundancia, se pueden tramitar en nombre de ellos. Tiene una buena aceptación y esto es progresivo porque es también a medida de que se incorporan otros nuevos servicios. Incluso profesionales también lo usan para sus tareas cotidianas. ¿Y ahí están los 122 centros de salud conectados o no? Sí, porque todos los 122 centros de salud confluyen en el SIS. Me llamó la atención el dato, ¿no? Pero, digamos, ahí acumulan información en el CIPADI. Los 122 centros de salud conectados, junto con las comisarías, junto con los registros civiles, junto con más de la mitad de los municipios, que hablamos de conectados, nos referimos a conectividad, eso lo hacemos desde el gobierno, y nos garantiza telemedicina, nos garantiza justamente el tráfico de imágenes y de estudios, y nos garantiza mejor prestación de los servicios públicos, ¿no? Un minuto nos queda, Antoni, pero mi pregunta, lo que vos me estás hablando es una cosa muy específica y muy compleja que necesita capacitación técnica y de ingenieros. ¿Tenemos el material humano? ¿Tenemos el recurso humano? ¿Se está formando eso? Sí, ¿O necesitamos una facultad específica que lo...? De hecho tenemos una facultad específica, la Facultad de Ingeniería que está en General Pico. De Pico. ¿Está preparando...? Sí, prepara grandísimos profesionales, muchos de los cuales incluso trabajan en otras áreas de las cuestiones tecnológicas, como por ejemplo en los programas que hablábamos de ARSAT, y han conformado equipos que han tenido grandes proyectos. En el ámbito nuestro tenemos muchísimos profesionales que son egresados de la Facultad de Ingeniería. El problema que hay es que el mercado laboral de la tecnología o de la conectividad, si uno quisiera llevar algo más específico, pero de la tecnología, tiene diversas formas de prestarse, hay mucho trabajo, digamos, freelance, es decir, que se hace de manera autónoma y desde la casa. Y en muchos casos salarios en dólares muy altos. ¿El Estado puede competir con eso? Cuesta, tenemos un adicional para poder competir con eso. Tenemos otras ventajas que por ahí otros trabajos no dan, que es la estabilidad, obra social, digamos, las circunstancias que hay hoy. Jubilación, ¿no? Jubilación. En el marco de todo el debate de la reforma laboral, esto no es menor, pero el mercado laboral de este sector es un mercado que está con una fuerte demanda, porque además se puede trabajar desde cualquier pueblo de la Pampa o del país para cualquier parte del mundo. Porque programar es difícil, hay que saber, pero se necesita una computadora y el conocimiento y no mucho más. Muy bien. Tony, nos quedó hablar un poco de política, pero se nos terminó el tiempo, ya vamos a hablar. Con todo gusto. Como siempre, gracias por venir. Gracias a vos, muchas gracias. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Seguimos en vivo en la televisión pública pampeana, seguimos en la parte y el todo en vivo y en directo. Estamos ahora, tal como lo habíamos adelantado, con Oscar Nocetti, integrante del Consejo de Administración de la CPE y de la Comisión de Apoyo,
Buenas noches, Cacho. Buenas noches, muy orgullosamente integrante de la Comisión de Apoyo, ya no tengo ninguna vinculación con la cooperativa. Pensé que estabas en el Consejo. Ya no. Bueno, entonces, yo ya me retiré de la cooperativa, no del movimiento cooperativo. No del movimiento cooperativo. Así es. Bueno, contame tu sensación al ver que hoy finalmente, luego de tantas idas y vueltas, dudas y no sé qué, el intendente dio la orden y comenzaron a retirarse los postes que Clarín, a careperro, estaba instalando en la ciudad, pasándose por alto y por sus partes todas las ordenanzas. Sí, el Grupo Clarín, lo primero que hay que decir es que el Grupo de Clarín desembarca en Santa Rosa con un proyecto de inversión de 6.000 millones de pesos, según las versiones que tenemos, para competir con la cooperativa y abarcar también Toa y General Pico, para imponer su política de servicios en Internet, en telefonía celular, que es lo que más ganancias le da, y en televisión, por supuesto. Pero con un marco de ilegalidad absoluta de parte de su organización empresarial, porque la inversión que ha hecho, ¿no?, una empresa que acá se presenta en el municipio como Telefónica Argentina, Sociedad Anónima, tiene un nombre así de fantasía, carece totalmente de directorio, no tiene ningún papel presentado en los organismos del Estado para legalizar su integración societaria, digamos, está flojísima de papeles. Sí, cosa que notó el propio asesor legal del intendente, del municipio, ¿no?, que le dijo, con estos papeles que presentó no se puede avanzar en los trámites. No se puede, que fue una de las objeciones que le hicimos a Dinapoli en su momento, es decir, bueno, si el propio asesor te dice que no podés, con esto no podés hacer nada, salvo devolver esos expedientes porque no tienen ninguna legalidad que sostenga esos expedientes, ¿para qué se los pasás al Consejo Deliberante? Si lo podés. Sí. Dime. Bueno, la cuestión es que, por alguna razón, de algún lado alguien le dijo a Clarín, empezá a postear. Antes del dictamen del asesor legal. ¿Vos decís que tuvo un guiño de dentro de la municipalidad? Claro, si no, imposible. De hecho, alguien, y el intendente lo ha dicho, yo le dije que presentaron 3 expedientes, sin diferenciación ninguna. Los 3 expedientes están incluidos dentro del rechazo que hace el asesor legal de Clarín, del municipio contra Clarín. El abogado Cheli. Sí. El hijo. El hijo de Ricardo Luis. Claro, pero de pronto nos enteramos de que en realidad Clarín puede renovar postes y puede ampliar y colgar cables en los lugares donde ya estaba Telefónica, y que Telefónica tenía las potestades y las licencias para renovar, y que como ellos herederos de Telefónica podían, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Esas integraciones no están normalizadas. Inclusive hay una objeción, lo acaba de decir y reafirmar el ministro Cruciarello, ¿no? Exactamente. O sea, el propio gobierno nacional de Milei está diciendo que hay un riesgo de que el tipo se convierta en un monopolio, por lo tanto tendría que desinvertir. Exactamente. Y acá está invirtiendo. Bueno, entonces, ¿con qué legalidad esa empresa artificiosa que ha creado Clarín podía venir a Santa Rosa y empezar a cablear y a colocar postes en los lugares que estaba Telefónica antes? No tenía esa potestad. ¿Por qué se le autoriza sin que legalmente tuviera todas las condiciones? Pero es que no se le autoriza. En los papeles no se le autoriza. No. Porque pero se manda al Consejo, el Consejo lo manda al archivo. Bueno, aparecen más de 120 personas para cuadrillas, aparecen vehículos y aparecen casas que en toda la ciudad se han alquilado para los responsables de las cuadrillas y qué sé yo. Ese desembarco de Clarín
Pero la cabecera de playa no es el gremio de los telefónicos ahí. Bueno. El diputado Montes de Oca y su hija, la presidenta del directorio, la presidencia del Consejo Deliberante. Bueno, pero hubo un asado, ¿no? Y ahí hubo algunas personas. La cuestión es que Clarín empieza a operar como si tuviera toda la legalidad en un marco de absoluta ilegalidad en cuanto a sus papeles, flojísimo de papeles. Comienza el pataleo de las cooperativas, de la comisión de apoyo, de la gente, de la prensa, de los vecinos, porque todos reconocemos que Clarín es un depredador serial y además monopólico y que busca el monopolio y que donde va copa y política ideológicamente se transforma en un gran hegemón, como se dice, ¿no? Lo ha hecho en Córdoba, en La Plata, y qué sé yo, en Córdoba, en Mendoza. Y el objetivo es influir políticamente para hacer negocios económicos, ¿no? Porque está claro que su finalidad siempre es incidir en quiénes van a ser candidatos y subir y bajar candidatos y apoyarlos. Sí, sí. Con esa experiencia todos dijimos, no, Clarín acá no. Ese monstruo depredador no viene solamente por la cooperativa, eso es una secuela, viene por el poder político, viene por el poder de la opinión pública, viene a dominar a La Pampa ideológicamente. Sí, en las provincias donde ha entrado tiene un peso innegable, económicamente, ¿no? Sociológicamente, viene a eso. Empezamos con todas las advertencias. Y de allí, yo tengo una frase que dice, buey que tira torcido no cincha. Un buey que tiraba torcido se volvió a encolumnar en el sendero y empezó a cinchar. Y ahí apoyamos al buey. Ahora sí. El buey nos aseguró que las columnas iban a ser bajadas. Y las empezaron a bajar. Y nosotros nos parece bien. Reconocemos que las personas pueden tener opiniones distintas, corregir sus perspectivas, y nosotros apoyamos eso. Ahora, hay una especie de subestimación del multimedio Clarín, de la corporación, hay una subestimación a la historia de la ciudad, ¿no? Sin duda. Yo creo que de alguna forma hay como una especie de subirse a este clima de resignación que le ha ganado al pueblo argentino porque ha votado a un presidente que nadie sabe qué es. Está mostrando la hilacha, pero sí, es un hecho. Y yo creo que eso significa borrar con el codo la historia argentina. Y tal vez haya una especie de explicación de que piensa que en Santa Rosa toda la épica de la cooperativa, de la Sudán, de las trilladoras, de Leña Savioli, es cosa de viejos. Y que las nuevas generaciones quieren, no sé, cosas nuevas, modernidad. Y ahí se equivocó. Evidentemente la reacción de los vecinos, salvo excepciones como que ya las hubo en las invasiones inglesas. Claro, sí, siempre hay los Martínez de O que llevaban a comer a los oficiales ingleses para que se casaran con sus hijas. Los Martínez de O, los del Carril, todos los salvo eso, la mayoría no son Martínez de O y son defensores de las cooperativas, son defensores del municipalismo, como mucha gente lo somos, y somos defensores de la autonomía de la provincia en aquellas cuestiones que tienen que ver con sus servicios y con administrar la calidad de las personas, ¿no? Ahí se equivocó, Clarín. Creyó que era un hueso más fácil de roer, en mi opinión. Y la reacción de los vecinos, la reacción, y acá, y no es porque hay que hacer también una referencia muy precisa. El rol que jugó la prensa, los medios de comunicación, en esta pelea que es inicial todavía, porque no tiene resultados definitivos, en esta etapa, que fue una etapa muy importante, porque fue el primer sopapo que recibe Clarín, aunque parezca dura la palabra, en La Pampa yo creo que fue la única vez que yo veo que Clarín hocica. Esto es muy duro, que desde el municipio, con respaldo de la gente... Y lo curioso, Cacho, es el silencio, salvo Víctor Hugo, pero el silencio que Clarín
no responde, porque a ver, toda la prensa pampeana o la prensa santarroceña, que no sé si hay alguna excepción, pero todos están con que esto es una locura de Clarín querer venir así a saco, entrar a la ciudad, como si no tuviera leyes, y todo el mundo lo menciona no como Telefónica o Telecom o Personal, que es el nombre nuevo de Telecom, sino como Clarín, y ellos no responden. Bueno, no. El TN, que están cocorito, los periodistas de Buenos Aires están como loro recién comprado, mirones y callados, pero no publican nada, salvo esas excepciones de Víctor Hugo y eso. Ahora, acá en La Pampa es todo lo contrario. Los periodistas, tanto los medios como los periodistas de esos medios, salvo excepciones, algunos Martínez Dios que hay acá, han sido prácticamente muy duros, muy incisivos. Sí, ha habido una unidad en torno al interés superior, que es defender el cooperativismo. Eso tiene muchísima importancia, porque cuando la sociedad está informada y bien informada de los riesgos que supone el desembarco de este medio, y es coherente esa lucha, y además hay organizaciones como la cooperativa, como la Comisión de Apoyo, e incluso el gobierno provincial, donde dice... Y lo que no es menor, las personalidades de la cultura, las personalidades de la universidad en general, están muy preocupados por esto. Pero hay un tema que lo ha meneado en un documento bastante oscuro, pero que muestra la hilacha, el gremio telefónico o de las telecomunicaciones. Y habla de la modernización tecnológica, ¿no? Que es necesario abrirse a la modernización tecnológica. Me hizo acordar al mismo argumento cabeza de turco que tuvieron cuando entregaron Entel, con la complicidad del gremio, del mismo gremio. Salvo el de Buenos Aires, que tuvo una actitud más digna, el resto de los gremios, el nuestro inclusive, hablaban de la modernización tecnológica cuando Entel había tenido toda una modernización tecnológica. Mi pregunta, Cacho, ¿la cooperativa está al mismo nivel tecnológico o de modernización tecnológica de Clarín o de cualquiera de los operadores, o estamos atrás? Exactamente la misma tecnología. La tecnología que usa la cooperativa, y sobre todo en esta red nueva que está desarrollando y la termina dentro de muy poco tiempo, según la información. Antes de fin de año, sí. La de fibra óptica. Bueno, es la misma tecnología, la misma calidad de servicio, incluso los precios, las tarifas que va a cobrar y que está cobrando la cooperativa son sumamente competitivas. Ellos no la han podido bajar. No han podido hacer dumping, como lo vienen pensando, seguramente en algún momento sospecho que puedan hacerlo, porque se encuentran con una organización, la cooperativa, que brinda el servicio con la misma calidad y con valores que les resultan muy competitivos para ellos. Entonces, nada le sale bien al grupo Clarín hasta ahora, nada le ha salido bien, y creo que el silencio que están guardando frente a esto, una cierta reticencia a expresarse, tiene que ver con eso. Y con respecto al gremio y a la representante del gremio, yo creo que a mí me llama la atención que una persona se incinere de esa manera políticamente. Ella supongo que debe pensar que está haciendo las cosas bien. Para mí es una especie de Juana de Arco que se ata a las columnas de Clarín y se incinera frente a todo el público, de una manera casi obscena, porque vos no podés aducir que te gusta que venga Clarín porque aporta tecnología, cuando Clarín, a todos, hasta el más distraído, sabe de qué se trata Clarín, de qué papel jugó con papel prensa, en la época del proceso, qué rol cómplice del endeudamiento con De la Rúa, con Macri. Por supuesto. Los titulares de Clarín cuando Macri endeudaba era poco menos que, ahora se solucionan nuestros problemas. Su rol con la ley de medios. La ley de medios, y cómo Clarín influyó en Macri para que a los 3 días de asumir, con un decreto de necesidad y urgencia, podara todo lo que la ley de medios tenía de antimonopólico, porque afectaba a Clarín. Ahora, una ley votada por todo, creo que fue el 95%, no creo que haya habido diputado o senador que no la haya votado, ¿no? La representante del sindicato en la intendencia, o por lo menos la viceintendenta, no sabe eso. ¿De qué viene a hablar de tecnología cuando
Clarín es mucho más que eso. Es un riesgo social, es un riesgo económico, es un riesgo político. Y el gobierno lo tiene claro, su propio gobierno, políticamente hablando. Su padre es diputado del PJ, Montes de Oca. Sí, sí. Y si el propio gobierno provincial está alertando de lo que significa Clarín para La Pampa, y ella nos viene a hablar de tecnología. Por eso digo, se ató a las columnas de Clarín y se prendió fuego como Juana de Arco. Es así. Bueno, allá ella. Sí, es difícil de explicar, ¿no? Bueno. ¿Cómo ves el futuro de esto, Cacho? Mira, yo creo que la sociedad pampeana, o en este caso santarroceña, se está templando en estas peleas. En estas luchas, sí. Yo creo que es un aprendizaje que está haciendo de que hay que defender lo propio y que se puede hacerlo, que se puede ganar. La cooperativa ha dado muestras de que desde de la sencillez de ser una organización de una ciudad pequeña, nosotros somos el 1% de La Pampa, el 1% del todo electorado nacional, diríamos. Claro. Una provincia pequeña, pero que tiene una larga historia de cooperativismo, municipalismo y autonomía de parte de... No es fácil. Y eso lo está aprendiendo a golpes, Clarín. Muy bien. Cacho Nocetti, Oscar Nocetti, de la Comisión de Apoyo a la CPE, como siempre, gracias por la claridad y porque te animás a decir cosas que a veces otros por educación o temor no las dicen. Yo, bueno, como siempre sabés, te agradezco eso. De la vida. De la soirée, como dicen. Muy bien. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Último bloque de la parte y el todo, seguimos en vivo en la televisión pública pampeana. Estamos ahora con Ignacio Marotti de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Leo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, excelente. Bueno, la última vez que hablamos, creo que fue a principios de este año. Sí, no recuerdo si fue a fin del 2024 o principios de este año. Estábamos ahí viendo a ver qué pasaba. Y habíamos quedado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la actividad gastronómica hotelera en La Pampa? En la última reunión con Vicky, que es la presidenta de la asociación, estuvimos... Hotelera, claro. Hotelera y gastronómica de la República Argentina, estuvimos en Mendoza y se largaron los datos de lo que es el balance del 2025. A nivel nacional. A nivel nacional. En esa reunión de consejo directivo, aparte de renovar autoridades, lo que se relevó, la consultora INVEC, que es una consultora que tiene y trabaja para FEGRA, que es la federación que nosotros representamos, reveló los datos de la caída económica con respecto a lo que es el año 2025, de un 20% en gastronomía. Y con respecto a 2024. Con respecto a 2024. Que ya era malo. Que ya era malo. Y un 16% en hotelería, sostenido obviamente por provincias que manejan energía, petróleo, bueno, y todo demás. También recordarte que nosotros no recuperamos el 19% que venimos arrastrando en el 2020 para acá. O sea que de la pandemia. De la pandemia para acá. O sea, la pandemia significó ahí un 19%. Un escalón que no se ha remontado. No se ha remontado. Y lo que hablamos ahora de la caída es por sobre ese 19%. Exactamente, o sea que en total es un 39%. Ahora, ¿cómo repercute eso no solamente en la cantidad de empresas hoteleras gastronómicas, sino en el empleo, en una provincia como La Pampa o en el país? Y en Santa Rosa vos tenés, si mal no recuerdo, Vicky por ahí lo tendría más seguro, pero 5 hoteles menos, lo cual representa unas cuantas plazas de menos alojamiento. 5 hoteles que directamente cerraron. 5 hoteles que cerraron después de la pandemia y no volvieron a abrir. Y eso está reemplazado por estas... ¿cómo es? Sí, alquileres temporarios. Los alquileres informales que se hacen a través de plataformas, ¿no? De Booking. Que es una gran lucha que tiene la asociación. Claro, porque en realidad son los Uber de los hoteles. No, nosotros lo que pedimos es que estén registrados. Claro. Porque en realidad ha habido varios casos de inseguridad donde muchos de los delincuentes se han hospedado en... Claro, no tienen registro. No hay registro. Entonces la asociación lo que pide no es que, digamos, tengan... que se regularicen para estar en las mismas condiciones, nada más.
Claro. Pero bueno, es una cosa. No lo reemplaza eso, los 5 hoteles que... Yo creo que ¿Cuántas plazas menos tiene Santa Rosa con esos 5 hoteles? Si mal no recuerdo eran 1.600, una cosa así. ¿1.600? Menos. Sí, no te quiero dar datos porque pertenezco más a la gastronomía. Claro. Pero bueno, tengo que hacer ese ¿Y en gastronomía? En gastronomía. ¿Y en empleo? En total... gastronomía es tu Sí, es lo que me dedico. Manejo varios rubros dentro de la gastronomía y bueno, la caída fue totalmente considerable. En lo que va de diciembre no hubo contratación de empleado nuevo. Hay una caída... Claro, que a ver, digamos, la actividad gastronómica tiene eso. En la temporada... Mucha gente que trabaja tal vez en el Estado o tiene un empleo fijo, el sábado y domingo o viernes, sábado y domingo... che, Ignacio... Porque el consumo cultural tuyo y de tu hijo, como decías recién, salgo a comer la pisita el fin de semana. Claro. En la semana estás más tranquilo, te atienden mejor, digamos como que... Pero bueno, ahora lo que sucedió es que directamente el empleado temporario ya directamente no existe. Sí, por los eventos. Una de las cosas que ha caído mucho, sobre todo supongo yo que es el catering o todo lo que tiene, yo recuerdo antes en un montón de locales, si vos querías hacer una fiesta de 15, una fiesta de 30 aniversario de una institución o lo que sea, tenías que pedir con muchos meses de anticipación. Sí. Y hoy tengo uno cerca de casa que la mitad de los fines de semana no tiene actividades. Durante la semana ninguna. Sí, normalmente los eventos, lo que ha sucedido, también estoy en ese rubro, y lo que ha sucedido es que las fiestas son más chicas. Ahí lo hablamos con Héctor, en vez de tener un cumpleaños de 120 invitados, haces uno de 60 o 70 invitados. Y por lo tanto, los salones son más chicos. Los salones son más chicos, también la modalidad, la gente ha cambiado mucho, se ha desacartonado. Entonces es como que buscas algo más informal, más relajado. ¿Más barato? Más barato también, claro. Seguramente. Yo lo que he visto es que antes, que era mucho asado, correcto. Ahora es mucho pizza. Sí, hay pizza o hay lo que se llama, volvió el finger food de los 90. ¿El? Finger food. ¿Qué sería eso? Sería como los bocaditos, no voy a decir canapé. Canapé sí, queda muy antiguo. Claro, exactamente. Pero sí, es más comida de bandejeada. Un vino, una coca. Una copa, exactamente, un trago. Y algunos canapés o algunos detalles. Algunos detalles, sí, claro. sí. Pero es más esa modalidad, digamos, el evento. Ahora, tal vez esto sea más filosófico. ¿Qué repercusión tiene en la vida social el hecho de que haya menos celebraciones? Porque también ocurre que hace unos años la gastronomía santarroceña, piquense, de toda la Pampa, empezaba en diciembre a festejar los empleados de oficina, los compañeros del gimnasio, los ex de la primaria, ex de la secundaria, ex de la universidad, y era una cosa que los restaurantes no daban abasto. Ahora bien, hay un efecto económico de eso, pero vos que estás en el rubro, la pregunta es, esto de no celebrar, ¿lleva a que haya una especie de trauma colectivo? De decir, bueno, a ver, yo antes celebraba, ahora no celebro, ¿es una depresión social que nos gana? Yo creo que lo que pasa es que al no tener el poder adquisitivo que teníamos anteriormente, obviamente, yo te lo digo como comerciante, yo esperaba la recesión en el año 2024, te soy sincero, la esperaba el año pasado. Claro. Y la verdad que dije, bueno, si en el 2024 la recesión va a ser esto, el 2025 va a ser mejor. Claro, porque aparte el presidente decía que nos iban a salir $2 por la oreja. Todos pensamos eso, y creo que la mayoría. Bueno, 2025 fue un año recesivo por completo. Peor que 24, claro. Peor que el 24, sí. ¿Y con respecto a la pandemia? No, la pandemia fue cero, claro. No, perdóname, pero ahí es como que... Morimos todos. Claro. Sí, fue complicado. La gastronomía fue muy complicada. Muy complicada. Y para el futuro, ¿cómo ves esto? Porque, digamos, estamos hablando de una reforma laboral que de alguna forma va a actuar sobre los ingresos. Y hay como una especie de hay que tendencia a la concentración más que a la distribución de... Cuando la gente dice que el Santa Rosa es cara, también hay que contarle la contraparte. Nosotros pagamos ADI-CAPIF y yo el año pasado tuve un juicio con ellos porque, o sea, nosotros tenemos que pagar una cierta cifra y nos cobran 3 veces más, o nos quieren cobrar 3 veces más. Tenés que pagar tasas municipales altísimas, tenés que pagar CIRCREP, tenés que pagar el ingreso bruto.
Entonces también hay que decir que hay una carga tributaria muy alta sobre el sector. Sobre el sector. Entonces, también te digo que obviamente los sueldos están pisados, que ojalá mejoren porque, o sea, no... De eso viven también, claro. Y claro, yo vivo de vos, del camarógrafo. De lo que cobra, claro. De los excedentes que cada uno tenga. Sí, estamos en la micro. Esto es la micro. ¿La gente sale a comer todavía una vez por semana afuera o no? Yo para mí ha cambiado un poquitito, quizás algunos mantienen lo que es la salida semanal, pero para mí el ticket promedio es más chico. Claro. Entonces repartís mucho más, compartís la pizza entre 4. Claro. O tal vez antes iban a un restaurante de cubiertos y ahora van a algo que sea un poco más rápido, ¿no? Exactamente. Y más barato. Sí, un poco lo reflejamos. Yo creo que la caída hoy está más que nada en eso. Pero la salida... Pero aparte la comparación es un restaurante de cubiertos, hoy en Santa Rosa más o menos es el doble que una salida a otro lugar. Sí, claro, estás hablando de un 25 o 30 mil pesos contra un 18. Claro. Exactamente, sí, aproximadamente. Pero bueno, la salida en La Pampa representa un consumo cultural. Una salida cultural, sí, digamos. Sí. Vos salís a ver la obra de teatro, salís a ver el recital, salís a ver lo que sea. Sí, y de alguna forma exactamente. hay como una especie de expansión anímica allí. Exactamente. Hay que como empresario gastronómico, ¿qué cosa hoy funciona y qué cosa hoy no funciona? ¿O qué cosa funciona más que otras de lo que vos tenés de tu experiencia? Sí, claro. No quiero que le des ideas a la competencia, pero digamos para charlar sobre... No, porque se habla ampliamente y representa una se cámara. Se socializa, claro. Sí, claro, exactamente, no es una idea de uno. Yo creo que en el último tiempo funcionaron muy bien las cafeterías por una cuestión de consumo, que vos bien lo dijiste, lo vuelvo a remarcar, por una cuestión lógica. Cafetería de mañana y de tarde. De mañana y de tarde, entonces al no poder salir... A las 10 de la noche se cierra eso. Exactamente, 9 de la noche, 10 de la noche ya está cerrado. ¿Eso funciona todavía? Todavía está funcionando, veremos. O sea, tostado, café, coca y licuado. Cuando mucho licuado. Claro. Eso veremos cómo... O una torta. Exactamente, cómo responde en los próximos meses. Pero fue el consumo... Eso todavía funciona. Todavía está funcionando. Y yo creo que de alguna manera va a seguir funcionando lo que es el pizza café. Clásico, de toda la vida. El pizza café. El formato pizza café, digamos. ¿Por qué? Porque es barato. El hidrato de carbono en vez de una proteína. Yo en mi caso, en mi principal bodegón... Algo así como, a ver, la Recoba. Correcto, exacto. Para hablar de... Exacto, sí, no te quería tirar el chivo, pero bueno... No, tírelo. Porque no, pero en caso, en mi local yo te vendo un bife de chorizo. ¿Cómo es tu local? Bodegón Don Cristóbal. Bodegón Si yo te vendo un bife de chorizo, el bife de chorizo obviamente tiene más gramaje, tiene una merma cruda, tiene una merma cocida, eso hace costo. Claro. Bueno, el hidrato de carbono, cuando vos le echás agua y levadura, ¿qué pasa? Claro. Se incrementa. Claro. O sea que estamos de alguna forma resintiendo la calidad de la alimentación, pero estamos ayudando al bolsillo a que lo pague. Exactamente. ¿Y el fin de año cómo lo ves? Con respecto a, digamos, las fiestas, las celebraciones, las bajadas. Bueno, tuvieron la Araucanía, no sé si eso empujó un poco. No, empujó un poco, la verdad que hubo un poco más de movimiento, pero la verdad que no tampoco es algo que a nosotros nos llegue demasiado en el derrame del movimiento. Los eventos. Sí, los eventos deportivos funcionan. Los eventos deportivos funcionan. Sí, correcto. Hay algo que funciona en Santa Rosa, que es un centro que cada vez que hay un evento deportivo grande, sea automovilismo, sea de fútbol, sea deporte, funciona. Y hay un campeonato de ciclismo o campeonato de atletismo o de gimnasia artística. Totalmente de acuerdo. ¿Eso funciona? Congreso médico y seguir, si querés, en todo eso funciona muy bien. Cada vez que hay una actividad de eso, los locales se ven concurridos, un poquitito más de concurridos. Ese pasada de turismo... ¿Y eso en general son los fines de semana? Bueno, sí. El deportivo sí, el fin de semana, pero los eventos médicos, los congresos también son fines de semana. No, también suelen ser los fines de semana. Sí, la mayoría suelen ser los fines de semana. ¿Qué gente mueve en general esos eventos? Se hace un evento, un congreso médico, un congreso de, no sé, de lo que fuere, o un partido de fútbol, por ejemplo, me imagino el autódromo. En el último campeonato, que hubo un campeonato de seniors, o de, en la mayoría de los equipos nosotros tuvimos... llenos. Sí, casi llenos, sí. Sí, la verdad que hubo muy buena repercusión, por ejemplo. Y en el caso de ser algún evento de médicos o algo por el estilo, que me acuerdo
por recordar alguno ahora, hubo un oftalmológico hace poco, si no mal no recuerdo. Importante. Bueno, parejas que están de pasada, que van, disfrutan, quieren probar carne pampeana. Y eso es el atractivo que tenemos. Una pregunta que a veces es difícil de responder, sobre todo por cuestiones, digamos, de lo que se está discutiendo, pero ¿la reforma laboral es necesaria en algún aspecto? No digo en todo lo que se está planteando, porque en todo lo que se está planteando hay, digamos, oportunistas que lo que quieren es, como es pescar en río revuelto. Sí. Pero digo, ¿hay algo que en la cuestión hotelera o gastronómica sea necesario modificar para que, como dice la teoría, haya más empleo? ¿Algo de la reforma laboral podría ayudar a eso o no? Mira, nosotros lo que tenemos es una alta carga del 931, que le llamamos. El 931 es el impuesto que a nosotros nos llega por las cargas sociales. Cada empleado, más o menos, para que vos tengas una referencia y lo tenga la persona. Yo no estoy queriendo sacarle el sueldo al empleado, no quiero eso, porque justamente lo que te dije hoy. Lo que él se lleva al bolsillo no. Está perfecto. Ahora, lo que yo digo es que por cada empleado registrado vos tenés más o menos unos entre 600 y 700 mil pesos extra. Al mes. Al mes. Que no van al empleado, sino que van a su caja jubilatoria, a su... Claro, indirectamente también va al empleado. Por empleado. Pero no va a su... Por empleado. Por empleado. ¿Y ustedes tienen forma de contratos, digamos, estacionales? Es lo que necesitamos, flexibilizar. Vamos a suponer, vos necesitas alguien viernes y sábado. ¿Lo tenés que tener en blanco o lo podés contratar? Tenés que tener un contrato extracomún, ahora que está dentro del algo... O sea, la reforma laboral podría entrar en ese ámbito, ¿te parece? Yo creo que podría. Tendría que contestarte. Lo que pasa es que hay mucha desconfianza de los gremios sobre las intenciones reales que tienen los que están detrás de la reforma laboral, que son grandes empresas. No sé qué han hecho los gremios por el personal, pues yo tengo más años de empleado que empresario. La verdad que... Sé que me va a traer varias... El gremio gastronómico decís que no se mueve mucho. Las capacitaciones las damos nosotros en todo lo que... FEGRA se encarga de capacitar ampliamente todo el recurso humano. Y lo que vamos a hacer en 2026 con Vicky como presidenta y quien te habla es seguir ahondando en la capacitación. Si no, nunca va a mejorar o nunca se va a jerarquizar de alguna manera el empleo genuino en la provincia. Somos una provincia joven, vos lo sabés, hemos hablado al respecto de esto, somos una provincia que tiene digamos, una cantidad geográfica muy importante, con una densidad demográfica muy baja. Y concentrada. Y concentrada, y entonces eso no nos permite a nosotros tener un desarrollo mayor de recursos humanos. Bueno, hay que estar capacitando continuamente. Vos vas a Mendoza y ¿por qué tenés un camarero? O vas a Buenos Aires y ¿por qué te atienden bien? Porque tenés gente formándose continuamente. Porque tenés cantidad, tenés oferta. Tal vez una tradición gastronómica de muchos años. Exactamente. Ignacio Marotti, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, como siempre, gracias. No, gracias a vos. Nosotros damos por finalizado así un nuevo programa de La Parte y el Todo, todos los miércoles a las 10 de la noche, en vivo, en directo, por la televisión pública pampeana, para debatir estos temas que nos preocupan y nos interesan a los pampeanos. Buenas noches.